Bienvenidos todas y todos a nuestro primer episodio de este podcast Críticos y Conspiranoicos, un podcast que en general está diseñado por y para jóvenes, para aquellos jóvenes que buscan ubicarse en el compás político y comprender el contexto geopolítico y global, cómo este tiene implicaciones en el contexto sociopolítico colombiano. Siempre he dedicado este programa al diálogo, a ningún tipo de perfilamiento, independientemente de cuál sea la postura política o fragmentada a partir de ciertos sesgos. No, acá simplemente nos vamos a dedicar al diálogo y al análisis de, como mencionaba mi anterior compañero, de algunas narrativas que como punto de partida van a ser las noticias que frecuentamos en el país. Listo. La invitación siempre es a inscribirse, contamos ya con 68 suscriptores. Y sin más preámbulos, comencemos. El día de hoy quiero que me diremos una noticia que me ha estremecido profundamente. Yulitza Tolosa, una mujer de 52 años que estuvo inconsciente tras una cirugía estética. Hay grabaciones, esto ocurrió en la ciudad de Bogotá. Duraron 2 semanas para poder encontrar su cuerpo. De inicio llega a ser preocupante porque se supone que la historia de el hecho en particular de cómo se puede llegar a dar ese suceso del crimen es que inicia tomando esta cita en el lugar presuntamente clandestino sobre cirugías estéticas. Una familiar o una amiga la llega a acompañar. Se puede ver en uno de los videos que ella luego aparece inconsciente y tiempo después los dueños del lugar la raptan y la meten a un carro. Entonces, literal es un siniestro, ¿sí? Ya sea a partir de qué causas, porque capaz si fue en alguna negligencia, a lo mejor y no se trate de un feminicidio doloso, sino de una negligencia laboral. ¿Se Entonces, laboral? qué detalles hay acerca del lugar? O sea, si es considerado clandestino o si es considerado propiamente un lugar de cirugía estética, un centro de belleza estético. Recientemente ya se ha encontrado el cuerpo de la víctima, pero lo que más se cuestiona lo que más se critica en estos acontecimientos, el alcalde de Bogotá prácticamente durante 10 días ha hecho oídos sordos a esta noticia y hay opiniones divididas con respecto a eso porque hay quienes plantean una crítica desde que si fuera una persona que perteneciera a un estrato mayor, a una clase social más privilegiada, sin duda alguna el alcalde hubiera activado desde el primero al segundo día todos los protocolos de búsqueda de personas, como ocurrió hace más o menos unos 2 meses, mes y medio, con una señora que tenía apellido Espino, presuntamente víctima de un paseo millonario al salir de teatro. Entonces, crítica o conspiración. En un ambiente bastante oscuro donde prácticamente la violencia basada en género ejercida hacia la mujer se ha sistematizado, tenemos noticias y titulares como este. El fallo histórico de la Corte Suprema, prostitución en Colombia no es trabajo, es violencia sexual. Es curioso, por ejemplo, nada más analizar el titular, ¿no? Histórico fallo. Sí, bueno, histórico, ¿hasta qué punto? Sí es verdad de que hay una vertiente que amplía y no termina denigrando las personas que se dedican a la prostitución, pero bueno, ya analizaremos el por qué considerar histórico y hasta qué punto es conveniente y realmente si es histórico o no, porque esto ya tiene previas líneas jurisprudenciales. El caso es que en esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia considera que la prostitución no es como un trabajo lícito, sino una explotación. Cabe recalcar de que esta sentencia se genera por un caso de violencia sexual, precisamente sobre menores de edad. Retomo un poco la idea de el por qué considerar de que esta sentencia tiene previas líneas jurisprudenciales. Resulta que en 2010 hubo una sentencia en una tutela, si no estoy mal es la 629 de 2010, en donde se considera el ejercicio de la prostitución como un trabajo lícito. Es decir, incluye a ciertas personas que bajo ciertas necesidades socioeconómicas pueden emplear garantías mercantilizando su cuerpo. Posteriormente, en 2019, hay una sentencia que es la 062 que habla ni tanto de una legalización como fue en 2010, sino una regularización. Es decir, hay una revisión sobre los establecimientos en donde se generan estas prácticas, en donde las autoridades sí o sí tienen que intervenir
para determinar su funcionamiento y donde haya un proceso de inspección sobre las trabajadoras sexuales. Entonces, teniendo en cuenta esas dos sentencias, lo interesante con la idea de este histórico fallo es que, bueno, de 2010 a legalizar la prostitución, 2019 a regularizar la intervención de ciertas autoridades en los establecimientos, a 2026 asumir esa disputa por el enfoque de la prostitución en el contexto sociocultural ya no es considerado un rol lícito. Entonces, más allá de asumir o darle prioridad a las personas, no llegar a comercializar su cuerpo, yo me pregunté y es, ¿dónde quedan entonces las garantías de ciertas personas que como única alternativa llegan a tener la condición de prostituirse, ¿sí? Aplicar a ciertas prácticas? Se generan muchas dudas, ¿sí? Porque entonces ahí también uno se pregunta, la Corte Suprema de Justicia, además de mantener un orden jurídico y legal sobre el rol de la prostitución en el contexto colombiano, ¿qué garantías le genera a las personas que únicamente tienen como alternativa acudir a estas condiciones? ¿Dónde están las garantías para subsistir a ciertas personas que no tienen de otra? ¿Sí? En muchos casos, por no ser muy reduccionista, hay personas que acuden de manera voluntaria. Y si a día de hoy, en esta sentencia, se considera que cualquier tipo de acto o práctica en llegar a prostituir sin consentimiento el cuerpo de una persona, eso implica que antes, cuando se consideraba lícito, ya había casos de proliferación en donde se hacía de manera ilegal, sin consentimiento del cuerpo de una persona. Bueno, a día de hoy eso implicaría que haya más casos de proliferación, porque de un momento a otro no se va a erradicar en todo el país. ¿Sí? Entonces, es un caso sumamente complicado de asumir porque, a ver, desde el enfoque jurídico legal, muchos, como digo, lo pueden llegar a considerar un histórico fallo. Desde el enfoque de, ok, cómo la sociedad y el contexto cultural asume la prostitución en Colombia, bueno, sí, o sea, eso puede llegar a ser positivo, pero en términos de condiciones materiales, las personas que llegan a necesitar de este tipo de prácticas, ¿dónde asumen sus garantías para vivir? ¿Cuáles son las autoridades que se lo garantizan? Eso no es algo que propiamente se llegue a mencionar en la sentencia. Entonces, yo considero que, a modo de síntesis, es una disputa por el significado de prostitución, Muy bien, ¿sí? muy bien. Hilando las tres sentencias. Muy bien, estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, es bastante sensible y bastante curioso la adecuación de un titular como estos. Me encanta la reflexión que usted plantea sobre la connotación de la palabra histórico. Cuando estabas hablando del enfoque jurídico legal, me estaba planteando que esto no sucede con ningún otro trabajo. Al estar en disputa de si es considerado un trabajo legal o ilegal, legal o no legal en cuanto a los términos de cubrimiento y de garantía que tiene la ley, pues entonces precisamente están expuestos a situaciones como estas. Una falla, una lástima y otra situación que afecta mayoritariamente a las mujeres. A 4 días de las elecciones presidenciales, es imposible no redirigir la mirada a este personaje que, entre tantas cosas, parece que su forma de hacer campaña política es sistematizando la violencia contra la mujer. ¿Cómo es posible que en 14 días del mes de mayo este tipo en una sola semana haya ejercido de forma sistemática, vulgar, casi como una desfachatez, una infamia, atacando a periodistas principalmente, que es un comportamiento reiterativo y reincidente en las actitudes de este personaje? A 3 periodistas que realmente respeto y valoro muchísimo el trabajo que hacen: Laura Rodríguez en esta emisora, Malú, desde luego que es conocida por todos los televidentes colombianos, y también tenemos que hablar de María Jimena Duzán. El man se hizo un 3 en raya, prácticamente tricampeón, se hizo un triplete en violencia contra la mujer. Quiero que quiero comenzar por esta famosa alocución del tipo cuando cuando Malú le estaba preguntando sobre algo que él había aclarado en uno de sus discursos, y aclarado muy entre comillas. Acompáñenos a verlo. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy peleando. No. Esa fue una yo no estoy frase peleando. que dijo. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida, y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías
que uno es en la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas. Pero Luego le plantearé si usted está de acuerdo con alguna de las afirmaciones, pero quiero que estés atento a las afirmaciones que él hace porque de verdad que son bastante sin sentido. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. candidato. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa...? Bueno, o sea, a este tipo no hay que tomárselo en serio de ninguna manera, pero a mí lo que quizás más me sorprende de todo su soliloquio, de todo su mansplaining que está ejerciendo ahí a la periodista, es que cómo puede fallar un tipo que tiene formación de la Universidad Javeriana, creo que es, del Rosario, no recuerdo ahorita mismo. ¿Cómo puede fallar en un debate? ¿Cómo puede fallar en algo tan básico que es un debate de las clases de filosofía de secundaria? Esto es un problema. La distinción entre ética, moral y legalidad es algo que uno aprende en 9º grado, ¿no? Bueno, para este candidato de la no extrema coherencia, a ver, antes de responder a esa pregunta y complementar esas consideraciones, ya nos podemos dar cuenta de que es un candidato que nos ha demostrado ser un experto en hacer una campaña política dedicada al espectáculo, ¿sí? Porque a pesar de que, pues en términos actuales, en el contexto actual, la mayoría de políticos se dedican mucho más al discurso sensacionalista, este hombre no es la excepción, ¿sí? O sea, este hombre con las ideas previas sobre la diferenciación entre una ética en términos laborales como también una ética en términos personales, por así decirlo, no es muy allegado a, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, qué queremos sobre un mandatario en un país. Entonces, sí es cierto, como bien mencionaba Lian, el discurso del hombre está compuesto indudablemente por una denigración estructural sobre la mujer, machismos, micromachismos, ya sea en sus gestos, en sus actos, comentarios sexistas, inclusive a lo que a día de hoy se puede interpretar como el mansplaining, ¿no? O sea, me interesa centrar el debate o plantear la discusión específicamente en esta distinción entre lo ético, lo moral y la legalidad. Desde luego que nosotros no somos personas que podamos venir aquí a ponernos en un pedestal moral y presumir de que no tenemos interiorizadas actitudes micromachistas o machistas, pero desde luego que cuestiones como estas están solucionadas desde la formación secundaria académica. Entonces, ¿a usted le parece? Empecemos por el principio. ¿A usted le parece que esa distinción de entre ética, moral y legalidad que él hace es adecuada? ¿Es propia de alguien que tiene la formación en derecho? ¿Se necesita ser un docto en derecho jurídico para comprender esta distinción? En absoluto. O sea, para llegar a diferenciar lo que implica la ética, la moral y la legalidad, pues en el discurso que él menciona, a ver, me retoma lo que él dice. No todo lo que es antiético e inmoral llega a ser ilegal. Sí, por supuesto, en muchos casos no se puede hacer una fusión entre ambos matices, ya sea axiomáticos, pero reitero en que la hoja de vida, la ética, la formación de un profesional, de un candidato a la presidencia, por supuesto, no puede estar opacada a partir de este tipo de discursos. Es decir, hay que asumir de cualquier manera, más cuando como expectativa que él tiene y como se lo menciona la periodista, va a gobernar sin una ética, va a gobernar sin una moral deshilada completamente a la legalidad. Hombre, Eso es un sinsentido. si él... Eso es un sinsentido. Completamente. O sea, si él pretende asumir este rol, claramente manteniéndonos a su respuesta, eso no implicaría realmente lo que compete a un gobernante, porque entonces, ¿en qué términos entre ciudadanía y gobernanza estamos interpretando lo que implica la justicia, la democracia, los diferentes valores fundacionales que inclusive él en reiterados discursos menciona? Es verdad. Sí, entonces, me parece exacto.
Sí, un sinsentido. Y lo otro es que él hace una manipulación del discurso, presentando aquí un hombre de paja, ¿no? Él reacomoda su argumento y planteando su propia definición de lo que no tiene ningún fundamento, de verdad no tiene ningún fundamento de lo que es ética, legalidad y derecho. Él asigna una definición que no corresponde, está poniendo definiciones que no corresponden cuando esto es son definiciones filosóficas que no tienen líneas difusas y que son conceptos preestablecidos, desde la ética nicomaquiana hasta la ética jurídica. Entonces, hay toda una trayectoria y hay todo un desarrollo histórico del concepto para que un candidato y un personaje como estos venga a decirnos qué se debe entender por ética, qué se debe entender por legalidad y moral. Para el pueblo en general. Pero perdóname, yo no era candidato, yo era un litigante. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. A ver, el debate central debería estar en cuál es el carácter que adquiere las leyes. Las leyes están construidas sobre presunciones éticas, porque es que la ética nace de un colectivo, de un contrato con un colectivo, ¿no? Usted está este clásico ejemplo, esta analogía de que si usted encierra a una persona en una habitación, la deja a oscuras, interactuar con nadie, la deja durante una hora y luego le abre la puerta y le pregunta qué opina de mí, todos los juicios que va a emitir esa persona sobre usted van a ser juicios morales, jamás van a ser éticos, porque es que para que exista un juicio ético tiene que haber el disenso o el consenso para llegar a lo que es conveniente y correcto para todos. Para no llegar a lo mejor definiciones un poco confusas. Sí. Desde la moral va hilado completamente, o bueno, así lo interpreto, desde un sentido colectivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la moral yo la relaciono con todo el esquema legal, ¿sí? Y la ética va sumamente interiorizada, como por ejemplo quien dice de ser persona virtuosa, ¿sí? A partir de ciertas prácticas éticas, no prácticas morales, no, prácticas éticas. Entonces, sí es cierto que cuando él menciona que aunque hayan ciertos matices antiéticos, inmorales, que no necesariamente son ilegales, pues bueno, ahí uno sí entra en una confusión que inclusive puede llegar a ser malinterpretado. O sea, el malintencionado no es quien lo pregunta. Así, a fin de cuentas, eso fue una consideración que él había hecho previamente. Pero entonces, quiero hacer énfasis en eso. La ética son las prácticas interiorizadas que en muchos casos uno llega a considerar como justo, ¿sí? La moral a lo mejor y ya puede ser referido a una tradición colectiva o familiar o de carácter fundacional en muchos casos. Pero sin duda alguna, no, yo no estoy peleando. No. Esa fue una... Lo peor que este tipo dijo es cuando le dice a Malú, es que tú no tienes ni idea porque tú no eres especialista en derecho. Eso me lleva a la segunda pregunta que le dice, ¿hay que hacer un doctor en derecho jurídico, en derecho penal para resolver un problema que se plantea en secundaria? En lo absoluto, son ideas previas que cualquier ciudadano debe saber. Bueno, debería ser. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad, porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es en la ética y otro es el derecho. Que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas. Bueno, el segundo caso, y precisamente quiero retomar la línea histórica, y es que esa entrevista, creo que salieron un martes, un lunes por la mañana, un miércoles, no recuerdo bien, lo de Caracol, lo de que le hizo a Malú, su mansplaining hecho a Malú, se puede interpretar como una cortina de humo para tapar lo realmente grave. Y lo realmente grave fue lo que ocurrió en este programa de la mañana, Piso 8, que es una emisora, un canal de una emisora matutina aliada también a Caracol Radio. Escuchemos lo que ocurrió. Me presto un celular con la cuenta mía, te voy a decir, a ver, ¿dónde es que está la vaina? Para que tú veas, con esa foto me gané, y esa foto la podemos publicar, porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. ¿Qué pasa? Va a buscar una foto donde... No, espérate. Porque está Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia. ¿Qué va a mostrar? Espérate, hombre, espérense. ¿Dónde está esta vaina? No sé. Espérate un segundito. Aquí, miren. Estoy mal de culo, pero miren esta foto. A ver.
Venga, pásame. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven. Acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra? Acércala. Hazle zoom. Aquí está. Como en sudadera. No, sudadera no. Bueno, Abelardo de la Espriella tomándose un traguito. No dice, sé si ahí nuestra audiencia. No, mi amor, pero ¿qué más ves? No gracias, Nariño. No seas dice tímida. Nariño, aguardiente. Sí. No, que no le está mirando lo que usted quería más que le preguntas, miraran. su señoría. ¿Pero qué es lo que quiere que le vean en esa foto? No, lo que estoy mal de lo de los implantes se cayó, hermano. Patético, ridículo, absurdo, violento, desde luego violento, denigrante es la palabra. Aquí podríamos hacer toda una retahíla satírica con un sinfín de adjetivos para agregarle a esta desfachatez, a esta infamia que ha convertido este tipo todas sus apariciones públicas. Esto es algo que no es propio de una actitud de un jefe de Estado. Esto es algo bastante condenable. Esto es algo que no merece que nosotros duremos semanas hablando de esto, porque esto lo único que ocasiona es aumentar el rating de este personaje, que no debería, un eco mediático que no debería atribuírsele. Indudablemente es un golpe, un peso más a todo el discurso que termina representando una denigración estructural sobre la mujer, y más cuando, se trata de un candidato a la presidencia. Y ahí entonces me genera una duda. Si él ya previamente mencionaba que no todos los matices antiéticos e inmorales llegan a ser ilegales, ¿en qué categoría cumple esta acción? Exacto. Esta palabra. Aquí está rayando la legalidad. Artículo 210 del Código Penal. Aquí está rayando. Sea de manera verbal o psicológica. Exacto. Está rayando con la legalidad. Es algo. Pero más allá de decir que es una actitud condenable, que desde luego lo es, me gustaría también analizar un poco el perfil, psicoanalizar un poco, o más bien hacer un presunto análisis psicológico del perfil de este tipo, porque esto es un desliz freudiano, podría ser, porque desde luego Freud decía: cada quien habla de lo que carece, y entonces el tipo insiste, el tipo se comporta de manera insistente: háganle zoom, ven acá, cariño, ¿qué ves? Entonces es tan minúsculo que tiene que reafirmar, ejerciendo violencia sistemática contra una periodista, de lo que carece, tal vez. No me interesa hablar aquí sobre tamaños y proporciones, no me interesa mostrar una foto, no me interesa, pero me preocupa porque son actitudes que, como ya he dicho antes, no son propias de un jefe de Estado. O sea, en el discurso de él siempre está reiteradamente una prueba de poder, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá la prueba de poder, ¿qué es? Uh-huh. El falo, la virilidad, ¿qué diría Freud, no? Exacto. Entonces, uh-huh, tal cual, es esa prueba de poder que en muchos casos, se puede considerar, se intensifica en mostrar en el discurso, porque en muchos casos la persona que lo expone es quien más siente que le hace falta, que le carece a sí mismo. Él se está proyectando con todo lo que está diciendo en esta manera. O sea, tal vez porque ha recibido críticas sobre su virilidad, sobre su masculinidad, entonces tiene la necesidad de protagonizar escenarios como esto. ¿Y qué más que hacer? Y no lo hace con los hombres, lo hace con una mujer, lo cual es aún más cuestionable, ¿no? Recientemente ha ocurrido la deportación realmente de Alex Saab en Venezuela hacia los Estados Unidos. Quiero recordar este video de la Espriella. Permanente aquí en los Estados Unidos no me permitía, estando Saab incluido. El turno ahora es para Alex Saab, de quien fui abogado en Colombia. Nunca lo he negado hasta hace casi 2 años. Debí renunciar porque mi condición de residente permanente aquí en los Estados Unidos no me permitía, estando Saab incluido en la lista OFAC, asistirlo. De no haber sido por eso, pues seguramente seguiría siendo su abogado. Recuerda, el turno ahora es para Alex Saab, de quien fui abogado en Colombia. El tipo es la mata de la incoherencia, como se puede ver, y aparte de eso es un tipo que ha sido bastante ágil para manipular o hacer una maniatación, una manipulación del instrumento jurídico colombiano para salir librado de sus intereses. Alex Saab, una persona que ocupó cargos
ocupó función pública en el gobierno del presidente Maduro, del expresidente Maduro de Venezuela, cuestionado por la procedencia de su enriquecimiento, una persona que sin duda alguna ocupa un marco bastante cuestionable en el ojo público. En la mayoría de los casos, cuando le hacen la crítica a él de, bueno, y sus precedentes legales, o sea, usted tomando el posicionamiento como candidato a la presidencia, ¿qué tan relevante ve todos sus precedentes cuando fue abogado? ¿Sí? Usted no puede llegar a diferenciar la hoja de vida a un abogado a la hoja de vida de un candidato a la presidencia. Y eso ya previamente lo he escuchado, creo que fue con un profesor de la Universidad de Antioquia, en donde sí, es cierto, uno como abogado puede llegar y tener la posibilidad de acudir ante cualquier cliente. Se supone que bajo el marco de la legalidad, por supuesto, está correcto. Pero es que si usted habla de la presentación a una candidatura a la presidencia, indudablemente todos van a estar bajo el ojo de los precedentes y de los antecedentes que él como abogado llegó a tener en su momento, que durante 23, 22 años, que si bien es cierto, siempre toma de justificación el hecho de ser el representante legal de Rosalvira Celi, de supuestamente inclusive llegar a hacer mucho más por las mujeres que muchos candidatos que hoy en día se mantienen. Pero bueno, la cortina de humo, Ale Saab, David Murcia, el magistrado Pretel, es decir, en su hoja de vida, haciendo la distinción de abogado a candidato presidencial, indudablemente hay un vacío bastante claro que en el discurso de él dice, pero yo nunca tuve una sanción disciplinaria. Bueno, quién sabe de qué manera se instrumentalizó en su momento el marco jurídico, ¿no? El caso de Rosalvira Celi es algo bastante particular porque él ha utilizado esto como motivo para propagar sus capacidades jurídicas, sus capacidades competentes como profesional en el derecho. Pero ¿hasta qué punto? Porque está el rumor, está la crítica o la conspiración de que la indemnización que él recibió por defender el proyecto de ley de Rosa, la ley Rosa, trataba con mucha displicencia a la familia de la víctima, Rosalvira, atacada con ácido, y al recibir los dineros de indemnización se quedó con un 90% y le dejó a la familia un 10%. Es bastante evidente que este tipo tiene un perfil bastante interiorizado y un discurso bastante interiorizado que denota su violencia, que quiere presentarse como una autoridad, ¿no? Él necesita reafirmar lo que él se cree a lo mejor en su mente, ¿no? Y lo hace pues de esta manera. Quiero recalcar de que lo que mencionábamos anteriormente acerca de la indemnización son presunciones que ciertos canales noticieros mediáticos han mencionado. ¿Qué tan cierto sea o no? Bueno, la veracidad queda en manos de los integrantes. Hay algunos noticieros que han dicho que es completamente falso, que algunos familiares han corroborado de que no fue así, otros por lo contrario que sí es real. Queda en duda, en parte, cómo se llegó a finiquitar ese caso. Implica la entrevista, una consideración que él mencionó en la entrevista con Noticias Caracol y Malú. Okay. Y es que cuando a él le mostraron un video de unas protestas que se realizaron, mi memoria falla en estos momentos en qué parte de Colombia fue, en donde quemaron un carro tanque, trataron de quemar un CAI de la policía. Él mencionó de manera explícita, no como de indio, no como de blanco, no como de negro, cuando se trate de una protesta. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de él ante esta situación? Que protesten en el andén, que protesten en la acera. Y mi pregunta es, bueno, como estudiantes de universidad pública, que en su mayoría de los casos casi siempre es así, ¿cómo se llega a generar una protesta en un andén y en la acera? ¿En qué espacio da el posicionamiento democrático como candidato a la presidencia para que no se llegue a protestar
dentro de lo que implica el territorio nacional. Mira que estos personajes de extrema derecha comparten un discurso bastante similar. Hacen una replicación masiva de ideas que están bastante masticadas y que no conllevan a ningún lado. Esta idea sobre designar un espacio para donde se debe hacer la protesta, en primer lugar, creo que ningún colombiano está en la capacidad para decirle a otro vaya proteste en una cancha de fútbol. pero a lo que voy es que el exministro, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Alfredo Molano, también una vez fue famoso por decir de que iba a crear un protestódromo para que los resentidos sociales, como nosotros, intuyo, fuéramos a realizar nuestro acto de protesta. No tiene ningún sentido porque la protesta es un derecho. La protesta es un derecho que está amparado por la constitución política del país y es un derecho que cualquier ciudadano colombiano puede ejercer en vías públicas. Entonces, sí, no, igual, o sea, además de eso, o sea, el sentido democrático, ¿no? O sea, ya para finalizar y dejar de lado este tema, el sentido democrático, en lo que él tanto respecta, bueno, voy a erradicar la izquierda, voy a destripar todo lo que implica la izquierda y sus diferentes representantes. ¿Cuál es el perfil democrático que este candidato nos presenta en un Estado social de derecho? Si dentro de la democracia es necesaria la oposición, ¿sí? Entonces, a ver, queda abierta claramente la reflexión para ustedes, para que realmente sí se mantenga una extrema coherencia en el momento en el que se llegue el día del electorado. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente noticia y cerramos este capítulo. Para completar su 3 en raya, resulta que María Jimena Duzán ha afirmado en reiteradas ocasiones la última semana de que ha sufrido ataques por parte de bots procedentes de la campaña de Abelardo, acoso virtual, lo que ella denomina acoso virtual. Se le han cerrado su canal tan reconocido donde ella realiza su podcast de a fondo, entrevistando a las figuras del escenario político de Colombia, del país. Y ella denuncia que en recientes días ella ha sido víctima de un sabotaje a los protocolos de seguridad de su cuenta de YouTube, donde ella realiza su programa, y que presuntamente esto ha sido promovido por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella. Son presunciones, ¿no? Pero indudablemente bajo la presunción siempre está la sospecha. La censura y la cancelación llega a ser un factor sumamente agravante cuando se trata de un medio comunicativo, más cuando se trata de un medio en el que no trata de perfilar únicamente la ideología frente a algún candidato, pero es sumamente grave. Es decir, ¿cómo se puede llegar a censurar tal cual como en caso hipotético se puede censurar un programa como este acerca de la ideología o la crítica que se realice frente a alguna idea política contraria a la de nosotros? Es sumamente grave, ¿sí? O sea, la censura, la sospecha sobre las conductas de los partidarios de la Espriella son bastante agravantes acerca de este tema. No se sabe inclusive si esto pueda proseguir a acciones legales, porque lo que digo, o sea, la censura en el contexto colombiano puede llegar a ser muy delicado, más cuando se trata de un medio comunicativo como es el de esta periodista. O sea, y fue recientemente, ¿sí? O sea, a lo mejor, y este medio comunicativo no llega a ser uno de los que de preferencia pueda compartir la misma ideología de extrema derecha, pero nuevamente retomo al sentido democrático. Me resuena y me hace muchísimo ruido lo que los partidarios, lo que la campaña y lo que el discurso y lo que la hoja de vida que representa, que refleja el rol del candidato demuestra acerca del sentido democrático. Lo rechazo en lo absoluto. Es decir, independientemente de su ideología, ya sea denominada izquierda, derecha, de centro, si no se tiene un amplio sentido democrático sobre lo que se está reflejando en el discurso y en cada una de las representaciones en los medios comunicativos, bueno, pues entonces ahí estamos perdidos como ciudadanos. Yendo a la perspectiva global, recientemente, a mitades del mes de mayo, hemos sido enterados, el resto del mundo hemos sido enterados, de que Trump ha viajado, ha hecho una visita a la República Popular de China, y aparte de eso se ha ido en su tubo con alas con todos los CEOs más importantes al territorio oriental.
Ha viajado con él el CEO de Apple, ha viajado Elon Musk, ha viajado el CEO de Nvidia. El CEO de Nvidia, Jensen Huang creo que es, entre otras personas, pero en general magnates y dueños de bloques económicos tecnofeudalistas bastante sólidos. Sumisión, rendición. ¿Cuál ha sido el propósito de esta visita? ¿Cuál ha sido el propósito y qué pretendía el señor Trump y sus copartidarios lograr con esta visita a China? Sí, no, o sea, creo que la mayoría de consideraciones entre la reunión de Trump con Xi Jinping es indudablemente un acuerdo en términos geopolíticos y económicos. Ahora, ¿acuerdo en qué sentido? Porque dentro de lo que he leído, no hubo muchos acuerdos. La representación de la mayoría de estos tecnofeudalistas, como son los CEOs de diferentes empresas multinacionales estadounidenses, creo que va dirigido precisamente a lo mejor y no desde un punto financiero, sino como que, a ver, haz de cuenta, Trump llega a China, lleva a sus 10 CEOs más poderosos del mundo, entre esos Musk, que es el número uno en temas de patrimonio, y dice, bueno, acá tengo a todos mis CEOs, quiero que inviertan en mí, quiero volver a ser grande Estados Unidos, quiero volver a tener un acuerdo con ustedes. Xi Jinping, en breve, ¿cuál fue su respuesta? No los necesitamos, estamos muy encarecidos de que por favor nos visiten, mantengamos un relacionamiento cordial, diplomático, no los necesitamos. Y entre esos, por ejemplo, menciono hace poco Nvidia, los chips de Nvidia, trataron de hacer un acuerdo con los chips de Nvidia para nuevamente volver a comercializarlos. Entre esos, una de las respuestas de Xi Jinping, se asume, claro, fue: tampoco los necesitamos, acá ya estamos creando nuestros propios chips de ciberseguridad, en temas de hardware, de software y en términos corporativos empresariales. Entonces sí, se puede relacionar como que una rendición a partir de un acuerdo entre China y Estados Unidos, posiblemente. Luego de también una reconfiguración de los aranceles entre ambos países, seguramente eso sí lo acordaron y mantuvieron un acuerdo, valga la redundancia, geopolítico estable entre ambas naciones. Y siguiendo la idea con este imperio americano, esta noticia ocurre en un contexto donde el país más bélico de la historia, que sostiene guerras y las únicas relaciones de poder que ejerce alrededor de los otros países, en su mayoría son recurriendo a la violencia. Luego de la filtración de alguna parte de los archivos de Epstein, se ha detenido recientemente, hace 21 días, un crucero de Disney, alrededor de 28 arrestados en una masiva operación de tráfico de material explícito infantil. No, eso me hace pensar, por ejemplo, en cuando se empezaron a desclasificar todos los archivos de Jeffrey Epstein. Sí, a ver, el discurso que nos ofrece las autoridades estadounidenses es: ok, se desclasificó todo esto, están ciertas personalidades a día de hoy vivas, de representación pública máxima, pero ¿por qué no hay ninguna intervención de las autoridades? Es decir, ¿dónde están los aprisionamientos ante estas personas que hicieron parte de? Y claro, no se trata de, a ver, simplemente privarlos de la libertad, sino de un debido proceso. Pero ¿hace cuánto ya nos empezaron a desclasificar estos archivos? ¿Sí? Y aún así siguen siendo miles que siguen clasificados y que a día de hoy inclusive pueden llegar a ser pruebas contundentes para que más de un representante en términos políticos, en términos del social media, pueden llegar a quedar privados de la libertad. Es tal cual, y como bien decía, la sorpresa, bueno, lastimosamente es una noticia, pero sorpresa no hay. Luego de lo que se vio con Epstein, a ver, sorpresa no hay. Más cuando Trump está involucrado en todos estos temas. Y ya para ir finalizando, entendamos este titular: 37 audios conectan a Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño indultado por Trump tras condenar por narcotráfico con una estrategia de manipulación digital dirigida contra Petro y Sheinbaum. La red de injerencia operada desde Estados Unidos es liderada por figuras de derecha. Hay una consecución de las ideas, hay una consecución
hay una conexión entre todos estos acontecimientos que ocurren en distintas partes del mundo. Me gustaría creer que no es casualidad la filtración o los ataques, la filtración de estos ataques planificados contra todo lo que esté un poco a la izquierda de Adolf Hitler. Esto ha sido conocido como Honduras Gate y es una controversia internacional surgida a raíz de lo que menciona aquí el titular: 37 audios que revelan un supuesto plan de actores políticos de derecha con el respaldo de actores internacionales para desestabilizar los gobiernos progresistas en América Latina y devolver el poder al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Que estamos en riesgo, están todas las democracias que se consideren progresistas están en riesgo. México, Colombia, aunque bueno, en 4 días, y si no es dentro de un mes y medio, sabremos según hacia dónde gire, hacia dónde sople el viento político en nuestro país. Pero entonces están en riesgo todas las democracias, las socialdemocracias de Latinoamérica o del sur global. Eso puede inclusive llegar a ser hilado con el tema de cómo en el continente poco a poco se va expandiendo los líderes de derecha e izquierda, ¿no? Cómo uno a uno van cayendo en términos de la socialdemocracia, e indudablemente este es un caso, no sé, de intervención política estadounidense, o cómo se podría categorizar. Siendo este el breve análisis de este primer capítulo del podcast, aprovecho este espacio de reflexión porque ya se acerca el día del electorado y sin necesidad de llegar a hacer ningún tipo de propaganda o politiquería, por supuesto, entre las noticias y entre los casos que analizamos hoy, fue el de un candidato a la presidencia, nosotros pretendemos con este programa, claro, mantener una visión un poco amplia en frente a los términos sociopolíticos y socioculturales del país, pero también pretendemos mantener un perfilamiento, a lo mejor no categorizado, determinado sobre la crítica política que estamos haciendo, sino asumir un sentido democrático sobre todas las ideas. Si bien se pudieron haber dado cuenta que la crítica que se realizó sobre este candidato no fue hilado necesariamente a su ideología política de extrema derecha, no, fue al discurso que en cada uno de los medios nos ofrece a todos como oyentes, a como ciudadanos, a como expectantes. Para sintetizar, espero que cada uno tenga conciencia, tenga cierto valor y cierta capacidad de asumir su derecho al sufragio con total conciencia, ¿sí? Entonces, pues nada, para cerrar y ya ahora sí finalizar el capítulo, este fue nuestra prueba piloto. Por supuesto, iremos perfeccionando detalles. Esperemos le haya gustado, de la compañía de mi compañero Lian. Estaremos muy fuertemente agradecidos con el apoyo de cada uno. Ya está nuestra red social Instagram para que nos sigan. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de las próximas narrativas que se nos presenten. Poco a poco, por cada capítulo, perfeccionando los detalles, los análisis, el diálogo, el intercambio de ideas, no tanto a un monólogo, sino a un debate. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con las consideraciones que expongamos aquí.